¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a lo que va a ser que es el último video de este curso intensivo de verano, de esta materia que es la universidad en la Argentina. Vamos a comentar, siempre siguiendo la guía de preguntas, lo que es esta unidad, la unidad 4. Y después vamos a hacer un pantallazo general de lo que fueron estas cuatro unidades de esta materia. Y después, bueno, vamos a dejar abierto lo que es las consultas y las inquietudes que tengan a través del campus para que si tienen alguna duda la puedan resolver, siempre pensando en el examen final que va a ser dentro de poco. Bien, esta unidad, la unidad 4, es una unidad que tiene tres textos. Dos de esos textos son dos documentos. El primero es un documento del Consejo Interuniversitario Nacional. El segundo documento es un documento que conmemora los 400 años de la creación de la Universidad de Córdoba, en el año 2013. Y el tercer texto, que ya no es un documento, es un escrito de un pensador uruguayo que ya falleció, que se llamaba Bertolt Ferré. Entonces, lo que tenemos que tener en claro siempre esto, cuando trabajamos con esta unidad lo mencionamos. Cuando ustedes tomen, por ejemplo, lo que es el documento del CIN, de este Consejo Interuniversitario Nacional, van a ver que hay un montón se enumeran un montón de acciones que, por ejemplo, se desarrollaron en todos estos años. Eso es porque esta unidad trata sobre la actualidad de la universidad. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos esto. Esta unidad trata sobre la actualidad de la universidad en este país, en la Argentina. El documento del CIN, por ejemplo, vamos a ver que tiene un montón de enumeraciones de acciones desarrolladas por la universidad. Entonces se van a encontrar con, no sé, qué hizo la universidad en estos años. Un montón de enumeraciones de ese tipo. No es necesario que ustedes se acuerden de memoria todo eso porque sería prácticamente imposible que se acuerden de memoria todas esas enumeraciones que aparecen en este documento. Pero sí es importante que tengan en claro al menos algunas y que las puedan explicar. ¿Sí? Esto es algo que siempre tratamos de pedirles, que no hace falta que se acuerden de memoria todo, pero sí que por lo menos alguna de estas enumeraciones que aparecen en, eh, en este documento puedan al menos ser explicadas. Entonces, empezamos. El primer documento que tenemos es el documento de este Consejo Interuniversitario Nacional, que básicamente lo que hace es, por un lado, mirar el pasado, ¿sí? Es decir, qué medidas tomó la universidad o qué medidas se tomaron con respecto a la universidad. Y por otro lado, vamos a ver que no solamente se mira al pasado, sino también que se mira al futuro y se nos pregunta, o este texto se pregunta, esto es lo que hicimos. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para seguir fortaleciendo el sistema universitario? Entonces, mirar el pasado, qué se hizo, mirar el futuro, qué hay que hacer. Lo que se plantea con respecto a lo que se hizo al pasado es con lo referido a la recuperación del sistema universitario. ¿En qué sentido? En el sentido de que el texto lo que va a decir es que la universidad, la institución universitaria se vio muy afectada por lo que fue la década del 90 con el menemismo y todo lo que ello conllevó, que fue la reducción de las partidas presupuestarias, hay menos dinero,
y todo lo que ello implica, tener menos recursos para infraestructura, menos recursos para, no sé, para otorgar becas, para un montón de cosas. Entonces, eso que se hizo está vinculado a la recuperación y el fortalecimiento del sistema universitario después de esta década, de la década del 90. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, se enumera que se creó, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se buscó repatriar a investigadores argentinos que se habían exiliado en la década del 90. Se aumentó el porcentaje de la inversión en educación. Se creó, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, por el cual cada chico va a tener una computadora, una notebook. Se instrumentó un programa de becas. Bueno, todo eso lo van a encontrar en el texto como todo aquello que se hizo con respecto a la universidad y a la recuperación del sistema universitario después de esta década del 90. Bien, eso es lo que se hizo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tener en claro para el futuro de la universidad en la Argentina? Bueno, ahí nuevamente van a aparecer enumeradas un montón de consignas que no hace falta que se las sepan de memoria, pero sí es importante que entiendan al menos algunas. Una de estas consignas que a mí me pareció muy interesante para mencionar es, por ejemplo, avanzar en el control de la deserción. Esto es algo que pasa mucho en las universidades. En la Universidad de La Luz pasa muy frecuentemente y el porcentaje es muy alto, de estudiantes que ingresan a las carreras, empiezan a estudiar y a los pocos meses terminan desertando. Bien, ¿por qué terminan dejando las carreras? Bueno, por ejemplo, pueden haber muchísimos factores, pero en ese sentido, la universidad tiene que tener un mecanismo para poder tratar de resolver ese problema, para que ese pibe que está en la universidad no deserte, no deje su carrera. Bien, esa es una medida que de cara al futuro me parece importante mencionar. Después tenemos un montón de consignas que están vinculadas a tratar de vincular, por ejemplo, la docencia con la investigación, impulsar también un modelo de enseñanza en donde se pueda vincular el sector académico con el sector productivo. ¿Sí? Esto es algo que, si se acuerdan, lo vimos con el peronismo y la universidad obrera. Eso es algo que hasta ahora parece muy, muy difícil de observar, que se vincule la educación con el sector productivo. Eso es algo que aparece acá. Aparece también como importante, y también creo que hay que destacarlo, tratar de aumentar la cantidad de graduados. Esto es otra cuestión que tenemos que mencionar. No solamente hay un problema en la deserción, como dijimos hace un rato, sino que también hay un problema que es que no hay en las universidades una cantidad alta de graduados. Bueno, no hace falta que el estudiante termine desertando, sino que a veces los programas de las carreras son tan extensos y son tantos los requerimientos que una carrera que capaz está pensada para hacerse en 4 años se termina haciendo en 8, o en 9, o en 10, no sé. Pero este es un tema que también se tiene que tener en cuenta. Tratar de aumentar la cantidad de graduados de las universidades. Bien, esto es más o menos los puntos que a mí me parecieron importantes mencionar. Después, cuando lo lean este texto, este documento, van a ver que es justamente un documento que tiene un montón de consignas que, como les mencioné, no es necesario que se sepan de memoria cada una, pero sí es importante que tengan en claro algunas y que las puedan explicar.
Eh, con respecto al otro documento que tienen ahí, que es el documento en donde se conmemora los 400 años de la creación de la Universidad de Córdoba, ahí lo que vamos a tener es eh, esencialmente una pregunta que es, bueno, pasaron 400 años desde la creación de la Universidad de Córdoba. Hoy, en la actualidad, bueno, en el año 2013, que es cuando se firma este documento, ¿cuál es el compromiso y el rol que tiene que tener la universidad pública? Ahí yo creo que este documento lo que afirma, lo que reafirma, es algo que venimos trabajando y que venimos mencionando en las primeras unidades de esta materia, que es que la educación tiene que ser un derecho humano y social. Es decir, que debiera ser que cada persona pueda acceder a la universidad sin distinción de si tiene dinero, si no tiene dinero, si... Bien, la universidad tiene que ser, el acceso a la universidad tiene que ser un derecho humano. ¿Sí? Cualquier persona tiene que tener la posibilidad de acceder a una casa de altos estudios. Esa es la principal consigna que me parece que trata de englobar este documento. Y nuevamente, lo que les mencionaba con respecto al otro documento, van a ver que aparecen un montón de consignas que nuevamente no es necesario que se sepan todo de memoria, pero que al menos tengan en claro algunas para poder explicarlas. Y el último texto que tenemos en esta unidad es el texto de Méthode Ferré, que se llama Juventud Universitaria y Mercosur. Acá lo que trata de plantear este autor es que para poder generar una unidad, una real unidad latinoamericana, esa unidad solo se va a poder dar, primero, si la juventud universitaria participa de esa unidad como actor fundamental y si la universidad se convierte en un pilar de esa unidad. Entonces, ¿de qué habla este texto? Este texto va a hablar de que el desafío que tenemos nosotros como latinoamericanos es consolidar nuestra unidad latinoamericana, nuestra unidad continental. Y para eso, la universidad y las juventudes universitarias van a ser fundamental. Es más, van a tener que ser el actor fundamental de esta unidad, de esta consolidación continental. Esta unidad continental que plantea Méthode Ferré está fundamentada en algo en un argumento o en una idea geopolítica muy sólida, que es la siguiente. Esto seguramente lo habrán visto, se los habrá comentado Aritz o lo habrán visto en las unidades anteriores. Cuando se habla de esto de unidad latinoamericana, ¿qué es? Bueno, es la idea de la patria grande, que es que nosotros como latinoamericanos formamos parte de una misma identidad, es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, hasta Argentina, somos todos parte de una misma identidad. ¿Cuál es esa identidad? Bueno, es la identidad que nos legó o nos dejó el Imperio Español. Y esa identidad está basada en la lengua, hablamos el mismo idioma, las creencias, las costumbres. Todo eso está fundamentado en esta herencia que viene del Imperio Español. Entonces, teniendo esas similitudes en cuanto a el idioma, la religión, las costumbres, Latinoamérica tendría que poder constituirse como una gran unidad continental.
Cuando se plantea esto de la unidad latinoamericana y qué sé yo, de la patria grande, siempre aparece esta pregunta de decir, bueno, pero ¿qué, qué podemos tener, qué puede tener en común, no sé, un argentino o un uruguayo con un mexicano? ¿Qué pueden tener en común? Eh, Más allá de esto que les mencionamos, que hay una historia que viene del Imperio Español en común, uno tendría que preguntarse o poner como ejemplo, por ejemplo, lo que sucede con otros países. Y vamos a ver que hay países en donde hay diferencias muy fuertes y sin embargo se constituyeron y formaron una unidad política que se convirtió en un país. Por ejemplo, el caso de Suiza. Tenemos casos en donde hay regiones que hablan distintos idiomas entre sí y que no tienen nada que ver. Y sin embargo, esas diferencias culturales se terminaron resolviendo y dejando de lado para un bien común, que en este caso es la creación de una unidad política. Entonces, la idea de la patria grande viene con la viene consigo implícitamente, dice Métol Ferrer, con el argumento de que nosotros tenemos que consolidar una alianza continental, no solamente porque tenemos un pasado en común y demás, sino que además esa unidad y esa alianza continental nos va a permitir a nosotros como latinoamericanos posicionarnos de una manera distinta en el escenario mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Métol Ferrer se hace una pregunta que es muy válida, que es ¿cuáles son las grandes potencias del mundo en la actualidad? Bueno, uno se le viene a la cabeza Estados Unidos, China, Rusia. ¿Esos países cómo son? ¿Son países pequeños o son países enormes? Son países que tienen una dimensión territorial enorme y en donde vive una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué provoca esto? Que estos países, al tener esta gran cantidad de territorio y de población, estén en condiciones de posicionarse en el mundo capitalista de una mejor manera que un país que es un país chiquito y tiene 10 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que dice Métol Ferrer? Métol Ferrer dice, las potencias mundiales son países que son estados continentales, ¿sí? Son estados que tienen el tamaño de un continente. Y lo que tenemos que hacer nosotros como latinoamericanos es constituir un estado continental latinoamericano. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos posicionarnos mejor en el contexto mundial y podamos empezar a transitar un sendero de progreso económico. Esta argumentación es muy interesante porque si uno piensa esto en estos términos, en la idea de la unidad latinoamericana, vamos a ver que esta unidad latinoamericana y tratar de hermanar a los países latinoamericanos, lo que haría sería eliminar esas rispideces que hay entre los distintos países para un bien común, que en este caso es la grandeza de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que dice Métol Ferrer? Que si tenemos que mirar con desconfianza a algún país, no van a ser los países limítrofes y vecinos, no va a ser a Chile, a Uruguay, sino los países del norte, a Estados Unidos, a Inglaterra. Entonces, la unidad latinoamericana lo que plantea es eliminar esas rispideces internas en Latinoamérica por la búsqueda de un bien común superior, que es esta unidad latinoamericana que busque posicionar a Latinoamérica en una mejor condición económica. Bien, ¿cómo se hace esto? Esto, obviamente, se hace de una manera muy paulatina, no es que vengo yo y digo, bueno, unidad latinoamericana, listo, ya está. Esto se hace de
de una manera paulatina a través de la integración de las economías regionales, a través de la integración política, se hace a través de un montón de formas. Méthode Ferré va a decir, en esta integración, en esta unidad latinoamericana, la universidad va a tener que cumplir un rol fundamental. Y ese rol fundamental que va a tener que cumplir la universidad para la unidad latinoamericana va a tener que estar compuesto de distintas acciones. Es decir, la universidad tiene que realizar distintas acciones para llevar adelante esta unidad latinoamericana. ¿Cuáles son esas acciones que tiene que llevar la universidad para esta unidad? Bueno, la universidad tiene que promover el intercambio de estudiantes de distintos países, distintas regiones. Se tienen que enseñar materias de historia que tengan un común denominador. Esto quiere decir que las materias de historia que se enseñen, indistintamente de qué país se esté implementando esta materia, tienen que tener un común denominador porque, por lo que dijimos hace un rato, si nosotros tenemos una identidad que está basada en la herencia que nos legó el Imperio Español, esas materias de historia tienen que recorrer esa línea para fijar un sentido de pertenencia. Con respecto a lo que es la historia, como cualquier campo académico, es un campo de disputa. Entonces vos vas a tener historiadores que te van a decir una cosa, vas a tener historiadores que te van a decir otra cosa, y vas a tener historiadores que te van a decir otra. Entonces, para poder lograr cimentar esta idea de alianza latinoamericana, es fundamental contar con un programa histórico común. Y otro de los elementos que menciona Méthode Ferré es que también se tienen que realizar congresos universitarios que promuevan el intercambio de conocimiento y demás. Bien, eso a grandes rasgos y de manera muy rápida es esta unidad, la unidad 4. Con esta unidad terminamos este curso intensivo que, si lo fueron siguiendo, consta de 4 unidades. Esta unidad que es la que comentamos hace un rato, que es la unidad 4, y anteriormente teníamos 3 unidades más. La unidad 1, que es esencialmente qué es la UNLA, cuál es su función, cómo está organizada, cuáles son los valores que tiene la universidad y qué era este concepto de la universidad urbana comprometida que tanto les mencionamos para que lo incorporen. Entonces, unidad 1, UNLA. ¿Qué es la UNLA? ¿Cuáles son sus valores, sus funciones, cómo está organizado y demás? La unidad 2 sí ya es una unidad más bien histórica, en donde vamos a tener el origen y el desarrollo de la universidad en la Argentina, tomando como modelos 3 universidades, que es la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Reformista. Siempre que estamos estudiando estas universidades, se los mencionamos, tratamos de entender el contexto de esa universidad, el contexto, qué se estudia en esa universidad y quiénes son los que estudian en esa universidad. Contexto, qué se estudia y quiénes. Si tenemos en claro eso, vamos a poder hacer un recorrido mucho más claro de estas 3 universidades. Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires y Universidad Reformista. Y la unidad 3, que es lo que vieron hace un par de semanas con Aritz, es la universidad vinculada al modelo peronista, en donde nuevamente nos hacemos las mismas preguntas que recién, que es el contexto,
En este caso va a ser importante porque hay un contexto económico distinto y la universidad se va a adaptar a ese modelo económico distinto, que es un modelo industrial, ya no es un modelo agroexportador, sino que es un modelo industrial, y la universidad va a tratar de atender a las demandas de ese modelo económico. ¿Qué es lo que se estudiaba en esta universidad, que es la Universidad Obrera Nacional? Bueno, eran saberes que estén vinculados al mundo productivo. ¿Quiénes estudian? Bueno, es una universidad obrera nacional, así que estudian los obreros. Y también tenemos que mencionar que un dato no menor, que es que esa universidad no estuvo muy poquito tiempo en funcionamiento, después pasó a ser lo que es la UTN, producto de que vino otro gobierno con otro modelo económico y la universidad, ese tipo de universidad, la universidad obrera, no respondía a los intereses de ese nuevo modelo económico. Bien, y por último tenemos la unidad 4, que es lo que comentamos hace un rato, con estos dos documentos: el documento del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, el documento de rectores, de conmemoración de la creación de la Universidad de Córdoba, y el texto de Metol Ferré. Lo de Metol Ferré es lo que ya mencionamos, esencialmente es esta idea del Estado continental y cómo la universidad y la juventud universitaria tienen que servir a esta unidad. ¿Qué medidas se puede adoptar para crear esta unidad latinoamericana? Y con respecto a los documentos, se los voy a mencionar, no hay que volverse loco ni saberse cada cosa de memoria, sino tener en claro algunos elementos y poder explicarlos. Eso es lo más importante. Bien, con esto finalizamos. Espero que les haya servido estos videos, que por lo menos a la hora de estudiar les pueda llegar a ser útil. Y bueno, tenemos el campus virtual a disposición para que, si tienen dudas con respecto al examen, puedan resolverlas de la mejor manera. Así que bueno, espero que les sirva. Nos estamos viendo pronto. Saludos.